El Congreso de la República sesionó este día para modificar el artículo 407N que habla acerca del financiamiento electoral ilícito. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF reformado, pero antes los dejo con la crónica parlamentaria. Los diputados modificaron el artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito. Las penas quedaron igual, pero eliminaron el segundo párrafo que se refiere al financiamiento anónimo. Luego aprobaron un nuevo artículo con un nuevo tipo penal, el artículo 407O, financiamiento electoral no registrado, y aprobaron penas de 1 a 5 años a quien consienta o reciba aportaciones y no la reporte a la organización política, y la misma pena para quien realice aportaciones sin acreditar su identidad. Con este segundo artículo, personas investigadas, procesadas y hasta condenadas serán beneficiadas, entre ellas el presidente Jimmy Morales y los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y Ninette Montenegro, también los empresarios ligados a un proceso penal. Está dejando claro que dejan fuera y sin responsabilidad a muchas personas y que podría retrasar o alterar de cierta forma los procesos de investigación que se están llevando actualmente. En el caso, por ejemplo, de partidos como FCN Nación, la UNE, Encuentro por Guatemala, podemos hablar también de partidos pasados como Líder y Patriota, ¿verdad? El diputado de la UNE, Marco Lemos, quien propuso la moción y las enmiendas, aseguró que no era para beneficiar a nadie, sino para cumplir con lo exhortado por la CC. Que lejos de poder beneficiar o no beneficiar a una persona, yo creo que la ley siempre ha sido clara. Y yo creo de que en este sentido, hoy ya los jueces pueden determinar, si todavía están pendientes de hacer condenas, que hagan las condenas que hoy se le está dando como herramienta, y si no, pues que se debida el debido proceso, que se respete a cada ciudadano, tanto como a las personas que de alguna manera pues estén involucrados en actos que impliquen este delito que es el 407N. En pasillos del Congreso se escucha que esta reforma es parte de los acuerdos que tienen diferentes bancadas para aprobar leyes que los beneficie. La siguiente sería la modificación al artículo 205 ter de la ley electoral para permitir de nuevo el transfugismo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche lluviosa de jueves. La etiqueta SF reformado, ya veía usted la nota de nuestra compañera Dulce Rivera, lo que hoy se aprobó en el Congreso de la República allá en la 9ª Avenida, que cambia el panorama en las investigaciones que se llevan a cabo. Se dice que hay beneficiados especiales luego de esta modificación y de eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF reformado. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos tenemos en el estudio a Gabriela Carrera. Muy buenas noches, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Daniel Herring, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con esto. A ver, ya se hablaba que existía cierto acuerdo para impulsar la modificación del 407 del Código Penal, incluso que va amarrado con otra modificación que están esperando los diputados como Agua de Mayo, que es este tema del transfugismo. Pero lo que tenemos hoy, lo que se concretó hoy allá en el hemiciclo de la 9ª Avenida, ¿qué cambia? ¿Qué mensaje envía? Comencemos con Gabriela. Gabriela. Bueno, hola, buenas noches, Daniel. Yo creo que es un mensaje claro de los que hemos venido observando en los últimos meses del Congreso, que en cualquier momento en que se puede aprovechar una coyuntura, sobre todo coyunturas sensibles como las que Guatemala está pasando en la actualidad, se toma el momento desde el Congreso para intentar siempre retroceder aquellos avances que se han hecho en esa agenda de lucha contra la corrupción, que tenía que ver en específico con aquello que se llamó en su momento con el pecado original de la democracia guatemalteca, y esto es el financiamiento anónimo, el financiamiento ilícito, muchas veces anónimo, siempre anónimo. Y yo creo que en ese sentido el mensaje que da el Congreso de la República a la ciudadanía es precisamente de afrenta completa a la democracia, también de un cinismo que nos demuestra que están en la capacidad de hacerlos contra cualquier rechazo de la ciudadanía, pero también con cualquier impunidad que se le permita. Se hablaba de aquella exhortación que hizo en su momento la Corte de Constitucionalidad para pues darle la debida proporcionalidad a este delito, porque existía así un error técnico de origen que se debía enmendar. ¿Se pasaron los diputados de ese camino que les exhortó, porque no les podía obligar la CC en la discusión de la reforma del 407N?
Mire, aquí se mezclan muchas cosas. Lo que les pide la ACC en su momento es que redacten mejor, porque sí había un problema de redacción. El segundo párrafo no decía explícitamente aportar, y eso podía llevar a las argumentaciones que después se hicieron sobre el tipo delictivo, diciendo que como en derecho penal tiene que ser muy específico, ese segundo párrafo podía no incluir a la gente que estaba aportando, solo a los que estaban recibiendo, y eso llevaba a que, bueno, que se afectase concretamente varios casos, pero uno muy particular y especialmente relevante en la coyuntura, que era el de los grandes empresarios, los empresarios que dieron dinero a los fiscales de FCN. Entonces, además, lo que le dice la ACC es: hazlo más proporcional, porque no puede ser lo mismo el financiamiento que viene de un dinero del narcotráfico ilícito al financiamiento que viene de fuentes lícitas, ¿no? Y de ahí podemos estar de acuerdo o no de si eso está bien o mal, pero eso es lo que la ACC les pidió, y la verdad es que lo que ha pasado hoy, pues esta vía política, esta posibilidad política se la abrió clarísimamente la ACC. Y yo creo que la lectura concreta de cómo está redactado este artículo, creo que en ese sentido, en el sentido de lo que pide la ACC, es adecuada. Darle la proporcionalidad debida. Se le está generando otra clase de proporcionalidad, se le está permitiendo que sean conmutables los años, lo cual, pues, yo creo que hay que aplicarlo no solo a esto, sino a muchas otras cosas, porque el hecho de que haya todo sea prisión no es bueno para el sistema judicial, pero obviamente a esto hay que añadirle otra clase de lecturas que son más de tipo político y demás. Hay una especialmente que es de tipo político y jurídico que está sobre la mesa y que se estaba discutiendo hoy en redes sociales, y es que algunos abogados están diciendo que tal y como está redactado esto es absoluta amnistía a los casos que están ahora mismo en curso. Es decir, que como no puedes aplicar el 407N porque ya lo modificaste y le quitaste la parte de financiamiento no registrado o financiamiento ilícito que viene de fuentes lícitas, no puedes aplicar el 407N. Y como además has redactado de forma distinta el 407O, que al final decía ñ pero acabó siendo O, el 407O, no puedes aplicarle eso porque indubito pro reo, tienes que aplicarle lo que entonces, que básicamente a estos, a partir de ahora sí entra el 407O, pero a estos no se les aplica ese tipo penal. Si eso fuese así, si las Cortes interpretan eso, las Cortes que están administrando ahora mismo justicia y la ACC, sería fatídico, sería impunidad. Ahora, porque implicaría que tanto el presidente como los diputados como los financistas están completamente libres ahora mismo y que es una especie de borrón y cuenta nueva. Yo, sinceramente, leyendo, y estaría bien para otros días traer a abogados, porque nosotros dos creo que por ahí vamos a ir muy mal, pero creo que leyendo a abogados que sobre todo tienen experiencia como fiscales, creo que esa no es la verdadera interpretación. O sea, la interpretación es que, obviamente, es igual que si haces una reforma completa del Código Penal y simplemente cambias ciertos verbos y ciertas literales, eso no implica que todo tipo de delitos estén prohibidos. Pero, como siempre, ¿no? Como hay polémica, al final las Cortes van a decidir y yo creo que la ACC va a decidir cuál de los dos argumentos es verdad. Si es el argumento de que se le aplica un delito, porque sí está tipificado como un delito, pero ese delito tiene penas más suaves, pues yo creo que no ha sido tan trágico lo que ha pasado. Yo creo que incluso es positivo, esa es mi opinión. Tal y como está esto. Si es completa amnistía, es un paso hacia la impunidad. Y yo creo que los actores que están involucrados en el proceso deberían pedirle a sus defensas que no utilicen ese argumento de a mí me libra. Porque en esencia creo que no es adecuado. Porque el hecho mismo... Pero es lo que sucederá. Va a suceder, por eso digo que va a acabar en la ACC. Pero sí sería una buena forma de tener un mensaje digno
teniendo en cuenta que si haces un proceso abreviado y lo que llaman los abogados criterio de oportunidad y todo eso, vas a reconocer que hiciste algo que está mal, pero no vas a ir necesariamente a la cárcel, que es lo que estás intentando evitar. Bueno, y yo creo que eso implica un reconocimiento, una multa, implica hacer justicia tal y como está. Pero ya estamos hablando de un componente político, digamos, porque recordemos que el 407N, como estaba anteriormente, tenía esa palabra inconmutable, sí, que claro. 4 a 12 años inconmutables, que trababa las vías de algunos equipos de defensa. Ahora que no existe eso, que está el tema conmutable, hay dos caminos. Uno será el del proceso abreviado, donde las personas se responsabilicen de lo que hicieron y acepten las culpas, pero puede existir también la otra posibilidad de que los equipos legales digan lo que acabas de mencionar, que borrón y cuenta nueva, y esto no Esto a mí pasó. no me aplica, entonces no hay delito y regresamos con la valoración política y también esta moneda de cambio que sigue en el aire, el tema del transfugismo. Volvemos. ¿Qué otros acuerdos se están cocinando en el Congreso de la República? De eso hablaremos al volver. Mi criterio, señor presidente, es que no debiera ni siquiera de existir ese delito, porque aquí la ley constitucional establece que debe ser una multa. Pero bueno, un Congreso aterrado, que no se animaría a derogar simplemente esta norma. La satisfacción hoy debe ser esa. No solo se cumple lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, sino cumplimos en una labor legislativa correcta al establecer una pena precisa, clara y transparente para aquellos que puedan cometer los delitos de financiamiento electoral ilícito en los supuestos del anonimato y el no registro ante los órganos competentes. El acto que estamos ejecutando el día de hoy es lo correcto. Estamos cumpliendo con una exhortación que nos hizo la Corte de Constitucionalidad. No estamos haciendo o ejecutando ningún acto malo que se crea que son con beneficios para determinadas personas. Hubiera presentado una enmienda para eliminar la pena carcelaria, pero pensé que era más importante que corriera con eficacia la enmienda como estaba, sin excluir la parte carcelaria. Creo que nos tenemos que ir alejando de aplicarle cárcel a todo. Nos volvemos carceleros. No es lo mismo que tenga una fuente de dinero que viene del narcotráfico o de fuentes de procedencia ilícita a que haya un financiamiento a los partidos políticos que no fuera registrado, pero que venga de fuentes lícitas. Ahí lo que estamos haciendo realmente es ser correctos, justos y cumpliendo con un exhorto de la CC. Estamos en un momento histórico para Guatemala en donde los políticos debemos ser responsables y apoyar y votar a favor de lo que sea correcto para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad. Y no votar o apoyar solamente lo que mediáticamente o popularmente sea aceptable. Este es un momento en que los políticos debemos de pensar en la nación y no en la elección. Regresamos a Sin Filtro. Escuchaba usted las argumentaciones de cada uno de los diputados al momento de modificar el 407N del Código Penal. Algunos incluso decían que preferían no entrar en la polémica, no presentar otras mociones y que ésta avanzara. Y se crea este 407O. Aunque estos, digamos, algunos de ellos, entre ellos Linares Beltranena, que hoy escribió un tuit especialmente repugnante y que merece toda la condena por ello, llamando a los migrantes fuerzas invasoras, sí. O sea, una cosa muy despreciable, que luego borró porque yo creo que se dio cuenta lo despreciable que fue lo que dijo. Pero claro, esa es la actitud del que quiere impunidad. No, aquí lo que tendría que hacer es directamente eliminar
y decir que sea una multa por hacer financiamiento anónimo. ¿De verdad queremos en nuestro sistema electoral que la gente dé dinero sin que se registre? ¿Con qué intención lo está dando? Y que no haya ninguna sanción para eso. Sí. Pero en el corte hablábamos y te parecía muy optimista el escenario de Daniel. ¿Crees que van a ir más adelante? ¿Crees que van a optar por medidas más extremas los equipos legales, quienes se verán beneficiados de una u otra forma de esta modificación? Yo creo que sí, precisamente la pregunta, y aunque me parece que se sostiene el argumento que Daniel ha presentado y que entiendo vienen sosteniendo otros abogados en redes sociales y que seguramente ha de ser una discusión interesante desde el derecho, sí. Creo que desde el plano político lo que hemos estado viendo en los últimos meses es que todo argumento que permita la regresión de los casos de corrupción en Guatemala se toma para eso. Y yo creo que aquí a lo que nos enfrentamos es precisamente a dar un argumento más para los equipos legales que permitan definitivamente... Pero ese argumento ya lo tenían, y el argumento era, está mal redactado el segundo párrafo. No prosperaba. Para mí ahora está más claro. Okay. Está mucho más claro y sigue siendo delictivo. Ahora, la Daniel, cosa es como lo quieras. Una defensa siempre va a querer utilizar estas cosas. Por eso es que decimos que va a terminar en la CC. Bueno, por eso. Entonces, lo importante no es que argumenten las defensas. Lo importante es que diga la jueza Ifán, por ejemplo, en el caso de FCN, sí, Daniel, pero ahí también tengo lo que diga la CC, ¿verdad? Yo también ahí tengo mis dudas, porque bien hemos sabido lo difícil que ha sido estos últimos meses para ciertos jueces que han venido demostrando una honestidad y una honorabilidad en el OJ, pero que también han sido muy atacados por eso. Es decir, son pocos los adalides de una nueva, o más bien de una justicia que busca ser certera en miras de conseguir el bien común y hacer eso, justicia. Y eso creo yo que si bien el caso de la jueza Ifán es uno, pero es uno dentro de muchos, ¿verdad? Y yo creo que ahí podrías también, así como la jueza Ifán lo puede hacer, muy bien otra jueza no lo puede hacer. Pero por eso digamos, digo que al junio, final va a acabar en la CC. En junio esto se hubiese podido aprobar, ¿creen ustedes? El momento que se utilizó... les ha costado, Bueno, pero ya ¿cómo hemos les visto ha que ha costado pasado llegar a acuerdos en esta legislatura? Este año ha sido tremendo en términos de inactividad y de no conseguir esa clase de acuerdos, y yo creo que llegan a un acuerdo, y hay que decirlo, por ejemplo, se sube Encuentro por Guatemala, que no ha estado metido en lo... Aunque Ninette Montenegro dijo que se iba a inhibir. Ella se inhibió, pero su bancada ahí estuvo. Su bancada estuvo ahí veíamos a Montenegro. Argumentando a favor de que la ley estuviese así. Yo creo que se subieron porque al final la redacción satisfacía lo que había pedido la CC en su criterio. Para mí, entonces, insisto, lo importante es cómo acaba esta polémica en las Cortes, desde los jueces que tienen que aplicar la ley hasta la CC. Y yo creo, escuchando a ciertos expertos que conocen bien la Corte y ciertos juristas en esa clase de argumentación, que al final el hecho mismo, la esencia del hecho delictivo, que es dar dinero ocultándolo por parte del financista y no reportándolo por parte del que lo recibe, es el mismo, básicamente. O sea, hay que hacer una interpretación razonable de las leyes. No podemos decir que es un hecho completamente distinto ahora y que decir que cambió el verbo, que cambió el tipo de redacción o que incluyó una palabra, pues yo siento que no va a la esencia del asunto. Yo creo que la CC es exactamente lo que tiene que hacer, ir a la esencia del asunto. Si cambia un delito y cambian los verbos y cambia la forma, el delito sigue estando ahí, y el bien protegido, lo que quieres que no pase en la sociedad, lo que quieres proteger a la sociedad de ese hecho, sigue siendo, yo creo que el mismo. Y deberían, en serio, insisto, las defensas, porque no solo se juega aquí en la parte de juzgados, se juega aquí en la parte de comunicación también, deberían las defensas utilizar una nueva ley que les beneficia a sus defendidos, para que bueno, pues salgan de ese aprieto, pero salgan reconociendo una culpa y con una condena. Ahora, el delito se mantiene, el delito allí está. Ahora, sigue siendo delictivo. La forma como está redactada rompe ese círculo del querer, la intención de financiar bajo la mesa a los candidatos, termina con ese incentivo de no registrar, no transparentar a qué candidato le voy a pagar la campaña,
para que no me digan que estoy persiguiendo tales o cuales favores, porque de eso hablábamos. Muchos dicen que para esta próxima campaña electoral el financiamiento iba a ser un tema muy complicado, porque tal vez muchas personas se lo iban a pensar 2 o 3 veces antes de hacer un aporte. Con esta modificación, ¿se mantiene eso o encuentran una vía fácil para resolver algún problema en el futuro si no se hace un financiamiento del todo transparente, todo registrado? Yo creo que el hecho de bajar la pena, las multas, es un incentivo para hacerlo más sencillo. O sea, a mí me parece que si este es precisamente uno de los grandes problemas estructurales del sistema de partidos políticos y aún de la misma democracia guatemalteca, las penas deberían de ser muy altas, creo yo, en términos de recomenzar o de volver a comenzar o de limpiar la plana o limpiar la mesa de los partidos políticos en el país. A mí, yo entiendo, digamos, la postura también de Daniel de finalmente plantear que el último estadio de la discusión va a ser la CC, aunque yo me pregunto, en un tiempo y en un contexto electoral como en el que estamos, esta discusión se vuelve mucho más candente y no podemos tampoco pretender, creo yo, que va a estar lejos de muchos intereses y de muchas presiones, ¿verdad? Y eso sí que puede definir también una CC. Pero a tu pregunta, Ben, yo sí creo que esto da también la pauta a que hayan intenciones, precisamente como lo presentabas antes, a intentar reformular otras dimensiones que ya se han tocado por las reformas, como el mismo transfugismo. Sí, y eso es otra lectura, ¿eh? O sea, lo que sí hay que decir es, porque estos no tienen buena intención. O sea, uno puede estar en términos generales de acuerdo con la reforma, claro, yo lo estoy, pero esto se ha hecho dentro de un ámbito de negociación mucho más amplio. Y muchos sospechamos que esto incluye en el paquete que se suban determinados partidos, UNE especialmente, que es la llave, es la que necesitan esos, porque para lo de transfugismo necesitan 105, lo de hoy no, pero para lo de transfugismo sí necesitan 105, y que esto ha sido la condición para que se suban y aprueben lo de transfugismo. Eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema, y eso yo creo que va a ser un desgaste mayor. Sea otro tema, Daniel, precisamente ese también es el tema, y esa bueno, es la naturaleza. Está dentro, en esta coyuntura, está dentro del proceso de negociación, eso está clarísimo. Eso está y en los próximos días, me imagino, los diputados van a intentar esto. O sea, lo que pasa es que es más difícil, 105 votos es complicado conseguirlos, y eso es lo que ha pasado. Que es que el tema de transfugismo ha estado bloqueando la agenda, están desesperados muchos diputados, pero están otros jugando. Pero ¿no con crees ellos que este acuerdo viene amarrado con los votos del transfugismo? Perdón, pero esto ya pasó. Bueno, se les ha caído. ¿Quién dice que los otros no les traicionan? No lo sé. Pero creo que seguro hay un compromiso para decir vamos a intentar pasarlo de transfugismo. Transfugismo tiene otra cosa, y es que va la CC. Esa sí va la CC de una vez. No hace falta amparos y demás. Y la CC, ¿qué va a decir? Y eso va a generar incertidumbre en ellos. Van a estar van a poder hacer las negociaciones que tienen que hacer con sus partidos. Se va a incrementar la presión. A ver, si lograse pasar esto, se va a incrementar la presión a la CC, una CC que en las últimas semanas hemos escuchado las declaraciones del presidente. Y ahí, digamos, Gabriela tiene mucha razón en que, míralos, a mí me encantan, digamos, ver a estos diciendo, hemos cumplido con lo que dice la CC y lo que exhorta la CC, cuando has ninguneado a la CC, cuando la clase política está en un ataque a la legitimidad misma de la CC, empezando por el presidente y diputados del mismo. Por eso de la misma digo, UNE. aprobado el transfugismo, la presión a la CC se va a incrementar, porque ellos van a mandar en el ritmo. Yo creo que en ese tema del transfugismo tienen bastante más respaldo social, porque la gente odia el transfugismo en Guatemala que en otros temas. Se van a sentir mucho más fuertes, mucho más respaldados. De cualquier manera, la CC no es como que en el tema incluso CICIG no haya resuelto a favor de la CICIG. El 3-2 sigue estando ahí bien sólido. Solo que, por alguna razón, se ha ralentizado la crisis. La CC no está resolviendo las armas que tiene encima de la mesa contra el gobierno
no las está resolviendo por ahora y está haciendo que se alargue, tirando la pelota hacia adelante. Yo creo que eso también hay que leerlo y como lo hemos visto en otros procesos en Guatemala y coincide en el 2019 con las mismas elecciones de Cortes, ¿verdad? Yo creo que ahí el paquete es mucho más amplio y el análisis y la lectura se complejiza a ese nivel, ¿verdad? Hay muchísimo en juego en los próximos años que pasa también por un Congreso que puede ser reelecto y la misma configuración de y el transfugismo sí que puede ser ahí un mecanismo importante, como creo que lo es, para reconfigurar las fuerzas y los votos. Daniel menciona que la temperatura en este momento aún no permite que los diputados puedan, digamos, aprobar el tema polémico, controversial del transfugismo de manera fácil, como sucedió hoy con el 407N. Lo que pasa es que solo es por una cuestión, no es tanto el clima, es la cuestión de números. El hecho de que te hagan falta 105 lo hace mucho más difícil. La UNE de por medio. También lo que vemos ahí es, y lo vemos siempre últimamente en las votaciones, en las cifras, tienes un grupo de diputados que simplemente no aparecen en el Congreso. Hay un grupo de diputados, pero también una UNE que está como dividida, una UNE que vota en la Comisión Pesquisidora, otra UNE que estuvo ahí, otra que, digamos, está dividida. Yo creo que lo de la línea de partido en la UNE ahorita no se está aplicando, solo en la cuenta oficial de la señora Sandra Torres, pero de ahí nada más. Si es que te lo crees. Yo no me lo creo. Si es que te lo crees, porque es como lo del pacto de corruptos del año pasado, del 2017. Salió diciendo bastante tiempo después lo mismo. O sea, quien se crea lo que dice la señora Sandra Torres, pues buena suerte. Vamos a la pausa. SF reformado. Sigue la polémica por las visas no otorgadas al equipo de investigadores de la CICIG. Con eso, regresamos. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de conocer las condiciones climáticas específicamente para la meseta central. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días, viernes, sábado y domingo. Continuamos con acumulados de lluvia, esto como efecto directo de un sistema de baja presión que se ubica en el Pacífico guatemalteco, afectando todo el territorio nacional. Las temperaturas para esta jornada descienden, las máximas las vamos a tener oscilando entre los 24 a los 25 grados centígrados al filo de mediodía, descienden nuevamente por horas de la noche entre 15 y 16 grados centígrados, acompañados de lluvias y también de tormentas eléctricas. Debido al acumulado de lluvias y a la saturación de suelo, se han reportado varios socavamientos. Uno de ellos es el que se encuentra ubicado entre el paso que conecta el Boulevard Sur de San Cristóbal con la cuesta de Villalobos, por lo que se reporta el incremento de tráfico para que usted lo pueda tomar en consideración y busque vías alternas. Información también referente al sol, 5:33 de la mañana, los primeros rayos. Sin embargo, amanecemos con muchísima nubosidad y bancos de niebla en algunas regiones de la ciudad capital, y el sol se oculta a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Que si alguna de las personas ha violentado la ley, como lo dice, o ha faltado a la legislación nacional, como lo dice el mismo acuerdo, entonces el gobierno de Guatemala está en total soberanía de poder decidir a quién se le deniega o a quién no se le revoca una visa. Hay algunas personas que solicitaron estar dentro de la comisión, donde nosotros tampoco vamos a permitir que ese tipo de personas estén en nuestro país. Hay que hacer un poco de análisis y de historia de lo que sucede y quién es cada uno de ellos. Obviamente se hizo un análisis específico de quiénes son las personas que estaban solicitando o quieren estar en Guatemala, y nosotros obviamente por seguridad nacional tenemos que proteger a Guatemala. Y se puede empezar a hacer el traslado de capacidades específicas que se necesita de la comisión a las instancias correspondientes, que esperamos que la otra semana ya iniciemos con este proceso de traslado de capacidades a través de una mesa de trabajo que se estará creando. El presidente Morales se refería precisamente a una de las personas que estaba solicitando una visa, que tuvo algunas
complicaciones en otro país, que creo que es importante que se pueda hacer un análisis, un estudio de las personas que están precisamente pidiendo esas visas, y nosotros no podemos permitir que ese tipo de personas puedan estar en nuestro país amenazando nuestra seguridad nacional. Regresamos a Sin Filtro, el segundo tema de la noche. Usted escuchaba ahí las declaraciones de la canciller Sandra Jovel, estos argumentos de por qué no se otorgó las visas a los investigadores de la CICIG. Ella dice que es por seguridad nacional, y también vemos como que le urge ya iniciar el traspaso de capacidades, ¿no? Ella dice que en los próximos días ya va a estar eso caminando, y que el presidente Morales, cuando se refirió a aquello de instalan bombas o algo así, que está refiriéndose a que no dan mayor información. Está siendo muy propio del presidente, que como él sabe cosas, pero que han hablado, lo dice delante de los medios, pero no dice exactamente de dónde viene la información. Entonces la suelta y todos te quedas 100 de ISIS y tú te quedas así como... Bueno, ¿dónde están? O sea, aún seguimos nosotros buscando, ¿Cómo fue? pidiendo ¿Por qué los información? deportaste? ¿Por qué no? ¿Qué te lo pidió? ¿A qué te refieres exactamente? Dice el Ministerio de Gobernación, dice, no, aquí no hay nada, el ejército no, digamos, es algo bien grotesco. Y lo que es más grotesco aún es el intento sistemático, clarísimo, de querer frenar las investigaciones, porque el problema no es Iván está fuera del país, sigue dirigiendo la CICIG, por mucho que la misma ministra como que se lo dicen a sí mismos y creen que por decírselo y decirlo muchas veces con convencimiento se convierte en realidad, y no es así. Pero tienen que quitarle la visa para poder hacerle las veces a las estrategias de defensa de las personas que están acusadas por CICIG, para que, y lo vamos a ver, y va a ser maravilloso ver cómo se desnudan, cómo el Ejecutivo le hace la estrategia de defensa a determinadas acusados por CICIG, diciendo, como está esta persona aquí y no tiene visa, por favor cancele la audiencia o sáquelos, o esto ya no vale. Y va a ser increíble, y qué bueno que se estén desnudando para que sepamos que esa es la intención, porque la intención es dinamitar los casos. Ese es el acuerdo. Entonces, utilizan el mismo argumento que con Iván Velázquez. Es un problema de la seguridad nacional. ¿Por qué? No te lo puedo decir. Hace referencia al Consejo Nacional de Seguridad, como se hizo en su momento cuando se argumentaba y justificaba el por qué se prohibía el ingreso del comisionado Iván Velázquez. Las justificaciones de Cancillería, ¿cómo ves este tema? ¿Será la CC la que va a resolver también el tema de las visas? Yo coincido completamente con Daniel. Yo creo que estas son reiteradas muestras de rechazo, ya burdas, y que rozan el delirio. Pero lleva tiempo así, ¿verdad? Bueno, lleva mucho tiempo así, sí, pero bueno, que también ya creo que la población está muy cansada de esto, pero también sin la capacidad de reaccionar a tantos brotes de rechazo que tiene el Ejecutivo. Yo creo, en todo caso, que sí, en este caso específico de las investigaciones es importante, porque sí, como lo dice Daniel, tiene que ver con la posibilidad de la continuación, y yo creo que hay argumentos ahí que no, simple y sencillamente no se vinculan, ¿verdad? Ahí no es una cuestión de traslado de capacidades, sino una cuestión de continuidad estratégica de las investigaciones, y eso es algo que yo creo que como ciudadanos tenemos que estar muy conscientes de lo peligroso que comienza a hacer, casi que descascararse, pues de a poquito, como una cebolla, ir quitando una piel tras otra. Y la fiscal Porras se ha dicho que está preocupada por los casos, el tema de las visas, ha pedido que dé las visas. Y hay algo también maravilloso en esas declaraciones, y es: no, vamos a hacer una mesa de trabajo para traslado de capacidades, como si fuese CICIG al Ejecutivo al que le tuviese que trasladar las capacidades. No, es si acaso CICIG al MP, que son dos entidades que no tiene que ver el Ejecutivo en eso. Pero es que el Ejecutivo quiere que comience ese proceso, para que luego quieren que se vayan, es lo que quieren, y quieren que se paren los casos, quieren que se revienten, porque ese no es... Hoy Jimmy Morales ha tenido un beneficio en la legislación que se ha planteado en el Congreso. Entonces, a lo mejor no es tanto Jimmy Morales como todos los casos, y uno de los casos es el que afecta a su hijo y a su hermano, porque uno de los investigadores que estaba allí es, entre los que no les han dado visas, es uno de esos
que son un peligro para la seguridad nacional. Ahora, no, son un peligro para su seguridad personal. Ahora, se han presentado amparos en la Corte de Constitucionalidad en este tema. ¿Creen ustedes que se va a resolver en la CC el tema de las visas? Yo creo que ahí es fundamental la presión que sí pueda ejercer el ente investigador, en este caso la fiscal general, en términos de la tenacidad que ella tenga para solicitar que las investigaciones continúen, y para que las investigaciones continúen como han venido sucediéndose, es necesario que estas personas entren. Yo creo que ahí sí es una muestra contundente que tendría que hacer la nueva fiscal general, y que vendría ciertamente a hacer también una presión a la CC y un posible respaldo a la decisión que ésta pueda tomar, ¿verdad? Yo solo a eso quisiera sumar algo, y es que frente a ese análisis que hace Daniel, a mí me es imposible ser optimista en relación a lo que está sucediendo en el Congreso y lo que viene cada vez acercándonos ya no ver la diferencia entre un gobierno de Jimmy Morales y lo que es o lo que fue el gobierno de Otto Pérez Molina, en esa cierta complicidad, y vemos cómo esas dos dimensiones, o lo que se está jugando desde los dos poderes del Estado, los tres poderes del Estado en todo caso, va precisamente construyendo ese edificio que intenta blindar la corrupción en Guatemala. Y que se está dando a paso lento, ¿no? Porque esta crisis que comenzó en agosto y que parecía que aceleraba, se ha venido como que pausando, pero hay cosas que en las sombras se están manejando. O sea, la aprobación de hoy, otras cosas que pueden venir desde el Congreso mañana, pero el tema de dinamitar les ha los costado procesos. mucho en el Congreso, o sea, no hay que secar eso del análisis. Han tenido muchos meses. Se venía hablando de un montón de leyes regresivas y no han sido capaces de encontrar esos consensos. Y hoy lo han encontrado en en una vía que les abrió la CC, pero hay que ver hasta qué punto se va a dar, porque realmente el gran consenso de este año fue la Junta Directiva, y de allí el de hoy, y poquito más ha habido. Y eso te dice algo sobre qué tan dividido está el sistema político, porque si de verdad fuese una gran bancada de la impunidad, que todos están como una roca trabajando en nuestra contra, sin ningún miedo y sin nada, ya lo hubiesen pasado hace bastante tiempo. No solo tiene que ver en términos de lo fracturado que podría estar el Congreso, sino también por la presión que ha venido jugando actores fuera del Congreso. ¿Seguro? Es decir, en este caso PDH, actores en términos de sociedad civil. Yo creo que ahí yo no tengo la misma lectura de lo fracturado del Congreso, sino los frenos y las cuñas que se han tenido que meter, y en eso tal vez yo sí veo un ritmo mucho más cansado, porque no ha sido lento, ha sido exageradamente acumulado. Y ahora, los que hoy se benefician, los que hoy salen, digamos, respiran más tranquilos luego de esta modificación, ¿van a seguir apoyando otras iniciativas, otras propuestas más arriesgadas, donde estos personajes que hoy beneficiados no tienen nada que ganar? La clave es la UNE. En todo esto la clave es la UNE. Porque los demás sabemos a qué van a jugar. Y todos, porque también todos están metidos en la negociación, y todos ha jugado ese papel de, bueno, yo ya tengo partido, no tengo, digamos, no tengo tránsfugas, vamos a decirlo así, ¿no? Los que se van a poder reelegir perfectamente conmigo, voy a jugar, a negociar con nosotros a ver qué me dan. Y ahí hay negociación de presupuesto, hay negociación del delito de hoy, hay negociación de otras agendas legislativas y de otros, en muchos casos, de otros negocios. Entonces, al final, bueno, es un avance. Va a ser muy interesante verlo. Yo apostaría porque sí van a encontrar esa clase de acuerdos, pero lo que pasa, como tantas otras veces, es que no están midiendo las consecuencias que tienen para la opinión pública. Y a mí sí hay algo que me da esperanza, y es que en 2019 hay elecciones, y todo lo que implique desnudarse ahora tiene una repercusión para 2019. Y se están dando, como se dice en buen chapín, un color espectacular. Y desde mi perspectiva, cuanto más color se den, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque cuando está reciente esta desafección hacia el sistema, darse cuenta que trabajan en favor de la impunidad y demás, más posibilidades, no significa que vaya a pasar así inevitablemente, pero más posibilidades hay para que pueda pegar un discurso más reformista. Bueno, vamos a cerrar. Sí hay actores reformistas.
si hay actores, esperando que haya actores reformistas. Claro, una vez más, si lo que van a jugar es a cancelar partidos, a no dejar inscribirse, a cancelar candidatos, el sistema va a tener un problema de legitimidad inmenso de cara a 2019. Bueno, y hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Gabriela, Daniel, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con María Luisa Gómez. Gracias, Benca y Chin, amigos, por ese análisis sin filtro. Nosotros tenemos la nota de cierre a esta hora. La industria productora de vino en España ha logrado un logro curioso que podría cambiar el color de las mesas donde se degusta esta bebida. Vamos a ver. Partimos de una base que tiene tanto uvas tintas como uva blanca. Entonces, los juntamos y después utilizamos dos pigmentos para conseguir este color azul tan intenso. Uno de los pigmentos viene de la propia piel de la uva, que es la antocianina, y es lo que extraemos de la uva y lo que después añadimos al vino. Al final, o lo amas o lo odias, ¿no? Para nosotros tiene que haber hueco para todo, porque cada consumidor tiene derecho de decidir si le gusta más un determinado tipo de vino o incluso una marca en particular. Y no consideramos que seamos una competencia directa contra el sector tradicional del vino. Simplemente nuestra intención era crear esta pequeña revolución adaptada a paladares nuevos. Y de esta manera llegamos al final de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía como lo hacemos todas las noches e invitándolo a que nos acompañe el día de mañana a 9 en punto de la noche. Hasta pronto.